Hermanos, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a este estudio bíblico que vamos a comenzar. Un cariñoso saludo a todos ustedes. Ya estamos de regreso a seguir estudiando la palabra del Señor. Así que de inmediato entonces les quiero invitar a todos ustedes a inclinar su rostro ahí donde están, para poder entonces ir de lleno al estudio de la palabra. Que Dios les bendiga entonces y oramos a Dios. Padre, oramos, Señor, en esta hora. Te damos muchas gracias por darnos este privilegio y esta oportunidad de poder estudiar tu palabra. Gracias te damos, Señor, en esta tarde por el hecho de que tú, Señor, nos das para estudiar este maravilloso libro del libro de Hebreos. Gracias te damos, Dios, porque tú eres fiel, porque tú estás con cada uno enseñándonos, instruyéndonos y guiándonos. Oramos, Señor, y rogamos por todos aquellos nuestros hermanos que están padeciendo necesidades, que están en alguna aflicción, en alguna incomodidad, Señor, con alguna enfermedad o algún problema, y te pido, Dios, que tú les alcances a ellos, les bendigas. Especialmente oramos por nuestros hermanos que están de vacaciones. Te pedimos, Señor, que sea un tiempo de descanso, sea un tiempo también, Señor, de unidad y compañerismo en la familia, sea un tiempo también, Señor, de poder, Señor, ser guiados por ti e instruidos por ti en este año, Padre. Oramos, Dios, y rogamos tu bendición en esta tarde por la enseñanza de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas enseñando, guiando, instruyendo, corrigiendo y exhortando por sobre todas las cosas. Pedimos tu bendición en esta hora por este estudio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, un cariñoso saludo a todos ustedes. Y como les decía anteriormente, fuimos con mi esposa, esta semana estuvimos en el sur de Chile, estuvimos en nuestro país, pero en realidad fue una cosa un poco mezclada porque fuimos de aquí a Paine, donde están los papás, especialmente la mamá de nuestro hermano Fernando Irarrázaval. No sé si ustedes se acuerdan, el hermano que junto con su esposa Martita se fueron ellos a Colombia. Y la mamá, nosotros hemos estado orando por ella, y ella ha estado un poco complicada de salud. Así que la primera cosa que hicimos el día lunes fue visitar a nuestra hermana ahí en Paine, junto a su marido. Y les voy a pedir que sigamos orando por ella porque está un poquito complicada. Así que luego de ahí oramos con ella, compartimos la palabra y pudimos tener un tiempo también de comunión. Luego de ahí nos fuimos a Granero. Fuimos a Graneros a visitar a nuestra hermana, a nuestras hermanas Ginette Martínez, ¿se acuerdan de ella? Junto a su mamá y sus hijos. Estuvimos con ellos ahí compartiendo, y estuvimos también compartiendo más bien con la mamá. Así que también fue un tiempo de poder orar y tener un tiempo juntos con ellos y visitarlos también y dejarles también algunas cosas que nosotros llevábamos. Y de ahí nos fuimos a la región de los lagos, en donde estuvimos con nuestros hermanos Luis González y su esposa, que ellos antiguamente eran nuestros vecinos de casa, y ellos se fueron ahora al sur. Ellos estaban sirviendo al Señor ahí, y así que los fuimos a visitar. También le llevamos algunas cosas y estuvimos compartiendo con ellos en ese tiempo, y también con la familia de ellos. Me tocó también hacer un matrimonio, oficiar un matrimonio. No estaba contemplado, pero bueno, son las cosas que Dios hace, y pudimos compartir con los hermanos ahí en ese lugar de la palabra del Señor. Lo que nos pudimos dar cuenta con mi esposa es que hay una gran necesidad de conocer la enseñanza, la palabra de Dios. Así que les pido sus oraciones por todos ellos, por todas aquellas personas que pudimos compartir. También pude compartir con nuestra hermana Bertita. ¿Se acuerdan de ella? La mamá de Ailín, la suegra de Fernando Bravo. Pudimos también ir a su casa, compartir con ella. Viven ellos, hermanos, en una región pero maravillosa. Una región que la verdad es que uno puede admirar y poder disfrutar las maravillas de Dios.
Así que ella, nuestra hermana Bertita, está ahí junto a, su familia que lo estaba visitando, Fernando, su esposa, sus hijos, estaban visitándole ahí de vacaciones, así que pudimos también compartir una tarde juntos y también nos hacían ver la necesidad que hay ahí de la enseñanza de la palabra de Dios. No hay enseñanza de la palabra de Dios. Así que fue un tiempo desafiante, fue un tiempo también maravilloso de poder compartir con ellos la enseñanza de la palabra de Dios. Así que sigamos orando por nuestros hermanos, sigamos orando por ellos, especialmente por la hermana Bertita, por la mamá de nuestro Fernando Irarrázaval, y también oremos por nuestra hermana Ginette y su mamá, y por los hijos de ella. Así que les pido sus oraciones por mis vecinos, Luis y Luisa. Les pido que sigan orando por ellos, que Dios les fortalezca, que Dios les bendiga también. Y por toda la gente que hay ahí en ese lugar. Que Dios, si lo tiene bien, pueda Él dirigir, guiar, instruir y levantar una obra ahí, en ese lugar. Oremos por ellos y oremos por esa petición que tenemos. Así que, bueno, hermanos, de inmediato vamos a ir de lleno a estudiar la palabra de Dios. Les invito entonces a abrir sus Biblias en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos en el capítulo 3. Vamos a continuar estudiando esta hermosa carta que este escritor desconocido, que algunos le atribuyen a que haya sido el apóstol Pablo, por la forma que tiene de escribir, la verdad es que el escritor es desconocido, la Biblia no dice absolutamente nada con respecto a esto. Lo que sí, el escritor de Hebreos continúa él en este capítulo 3 exhortando a la iglesia acerca de cuidar la salvación que el Señor Jesucristo nos ha dado a todos nosotros. Así que el escritor aquí a esta carta a los Hebreos, él demuestra que si el creyente no es diligente para poder prestar atención a los mandamientos del Señor, se puede apartar de la comunión con Dios. Al apartarse de la comunión con Dios, se puede alejar y se puede apartar de la comunión con Dios sin darse cuenta, y eso le va a llevar ¿a qué? A perder su salvación. También aquí el escritor a los Hebreos, él da otra exhortación, y él dice que esta salvación es tan grande y es tan maravillosa, que todo aquel que desvaloriza esta salvación cae en grave peligro, porque su corazón se vuelve incrédulo. Se vuelve esa persona incrédula y se desliza, dice aquí, se desliza de la comunión con Dios. Así que el escritor entonces lo que va a señalar aquí prioritariamente es exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien habitó entre los hombres, quien padeció el sufrimiento llegando a la muerte y muerte de cruz. Y al llegar a la muerte no todo terminó ahí, sino que nuestro Señor Jesucristo resucitó triunfante a la muerte, quitando el dominio a Satanás sobre la humanidad. Pero también Jesús llegó a ser nuestro gran sumo sacerdote, intercesor ante nuestro Padre Celestial, reconociendo también nuestras aflicciones, porque Jesús también padeció siendo tentado, pero sin pecado. Y ahora es poderoso, dice aquí el escritor a los Hebreos, para socorrernos a todos los que somos tentados, dice. Entonces, maravilloso lo que el escritor a los Hebreos aquí señala. Entonces, hasta aquí hemos visto tres cosas importantes que el escritor de Hebreos destaca. Número uno, el escritor a los Hebreos ha demostrado con pruebas fehacientes que Jesús es superior a los profetas. ¿Por qué razón? Porque Él es la palabra viva, porque Él es la manifestación, la revelación de Dios a los hombres en Jesucristo, hombre. Segunda cosa, demostró que Jesús es superior a los ángeles. Recuerden ustedes que los judíos creían en los ángeles. De hecho, los judíos pensaban y creían que los ángeles habían sido los que le habían dado la ley a Moisés. Entonces los judíos pensaban y creían que los ángeles eran los intercesores. Recuerden, intercesores entre Dios y los hombres. Recuerden que ellos no creen o no creían en ese tiempo en nuestro Señor Jesucristo como el Mesías. Y ahora, en este capítulo 3, el escritor va a demostrar que Jesús es superior a Moisés. Entonces, partamos de inmediato entonces leyendo aquí Hebreos capítulo 3 en el versículo 1. Dice, por tanto, hermanos santos participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. El escritor va a destacar aquí entonces que todo aquel
que ha hecho su decisión por Cristo Jesús, forma inmediatamente parte del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Aquí no hay denominación, no hay nombre, no hay absolutamente nada, sino que el cuerpo de Cristo es uno solo. Y el escritor está diciendo aquí que todo aquel que toma su decisión por Cristo es creyente y forma parte del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Segunda cosa que el escritor destaca aquí, que el creyente, cuando dice que es participante, dice que somos hermanos santos participantes del llamamiento celestial. La palabra participantes quiere decir que ese creyente está participando en forma activa en la iglesia. Activa, no es que el Señor lo llamó y se quedó estancado, sino que está participando de manera activa. Está participando, siendo guiado, enseñado, instruido por nuestro Señor Jesucristo de manera activa. Está accionando, está trabajando de manera activa. Eso es lo que está diciendo aquí el escritor a los hebreos. ¿Por qué razón dice esto? Porque su llamado ha sido celestial. Y otra cosa importante dice aquí, que ese llamado ha sido de manera celestial, es decir, Dios nos llamó, pero también está aquí validando, o más bien confirmando, lo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la vida del creyente? El Espíritu Santo hace lo siguiente: nos exhorta, nos empuja, nos convence de pecado, nos guía, nos instruye, nos lleva a Cristo, nos hace recordar la palabra de Cristo. Entonces, pero también el Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento, y por consecuencia, si nos lleva al arrepentimiento, nos lleva al perdón. Y si recibimos el perdón de pecados, somos salvos, dice. Somos salvos. Entonces a eso se refiere, que el participante de la iglesia del Señor, que ha sido llamado de manera celestial, se está refiriendo a la obra específica que el Espíritu Santo hace en este tiempo en la iglesia del Señor, que ha tocado a nuestro corazón. Luego el escritor llama a la atención aquí, como en segunda cosa aquí, llama a la atención a los lectores, al creyente, y les dice: hermanos santos participantes del llamamiento celestial. Y usa una palabra interesante: considerad, dice. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. La palabra considerad quiere decir más bien observar. Observen ustedes, fíjense en esto. Eso es lo que está diciendo aquí el escritor cuando le dice considerar. Fíjense en esto, observen esto con mucho detalle, que nuestro Señor Jesucristo, en su vida y en su obra, nuestro Señor Jesucristo representa dos puntos importantes. Número uno, nuestro Señor Jesucristo representa, dice, al gran apóstol, dice. Mira cómo lo señala aquí: considerad, observen esto. ¿Observen a quién? Observen, número uno, al apóstol; número dos, al sumo sacerdote. ¿De quién se está refiriendo como apóstol? ¿De quién se está refiriendo como sumo sacerdote? A nuestro Señor Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a mirar aquí que el escritor a los hebreos, y en todo el Nuevo Testamento, esta es la única vez en que este escritor a los hebreos se refiere a Jesucristo como apóstol. Como apóstol. Ahora, ¿qué quiere decir entonces la palabra apóstol? Ponga atención. ¿Qué quiere decir? ¿A qué se refiere con esta palabra cuando lo llama apóstol? Recuerden ustedes que apóstolos en griego quiere decir literalmente uno que es enviado. Uno que es enviado. Eso es lo que quiere decir la palabra apóstol. Entonces el escritor se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo como el enviado de Dios. Para que entienda la figura o la palabra que quiere señalar cuando dice aquí considerad, se está refiriendo a Jesús como el enviado de Dios. Y eso, y aquí el escritor usa esta terminología judía, porque esta era una terminología judía que se usaba para describir a los enviados del Sanedrín, cuando se enviaban también al Tribunal Supremo. Los griegos también usaban esta palabra apostoloi, que significa más bien
hombres que tienen que llevar órdenes exclusivas, son enviados para una misión determinada. Pero en el griego la palabra apóstolos tiene un significado más amplio, le da un mayor valor, por decirlo de alguna manera. En el mundo griego apóstolos quiere decir embajador. Quiere decir embajador. Entonces aquí recuerden ustedes que cuando el escritor a los hebreos se está refiriendo a Jesús como el enviado de Dios, también se está refiriendo como el embajador. Recuerden ustedes que un embajador representa toda una nación. Sobre sus hombros recae, en el embajador, recae todo el poder y autoridad de la nación. Entonces, cuando el escritor a los hebreos se está refiriendo aquí y diciendo, hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial, hablando a la iglesia, le está diciendo, consideren esto, que el apóstol, es decir, refiriéndose a Jesucristo, el enviado de Dios, que tiene autoridad, también es embajador, es decir, que tiene poder y autoridad y tiene el poder de decidir y de mandar órdenes. ¿Se fija? Entonces, lo que está diciendo aquí el escritor a los hebreos, de que nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estaba en la tierra, era un enviado de Dios, pero también un representante de Dios. Es la revelación de Dios mismo en medio de los hombres. Eso es lo que está diciendo, ese es el sentir que está usando aquí el escritor a los hebreos. Lo segundo también que Hebreos aquí señala es que no solo debían considerar, no solo debían poner atención, no solo debían observar que Jesús es el apóstol enviado de Dios con poder y autoridad como embajador, sino que también la segunda cosa que señala aquí, que Jesús, dice, es el gran sumo sacerdote. ¿Qué quiere decir con esto? ¿A qué se refiere? Recuerden ustedes que la palabra sacerdote es pontífex. Pontífex. Pontífex, ¿sabe lo que quiere decir? Quiere decir el que construye un puente. Pontífex o pontífice es el que construye un puente entre dos puntos determinados. O sea, cuando el escritor a los hebreos está diciendo que Jesús no es solo apóstol, sino también es el gran sumo sacerdote, se está refiriendo a que Jesucristo construye un puente, es un puente entre Dios y el hombre. Eso es lo que está diciendo aquí. Jesús, el gran sumo sacerdote perfecto. Perfecto, porque Jesús fue perfectamente hombre y perfectamente Dios. O sea, Jesús el gran sumo pontífice, Jesús el gran sumo sacerdote, Jesús el gran puente entre el hombre y Dios. Jesús mismo entonces no solamente es el puente, Jesús es Dios. Jesús es Dios e intercede por Dios ante los hombres e intercede ante Dios por los hombres. ¿Se fija? Entonces es maravilloso el planteamiento que está señalando aquí, o la enseñanza doctrinal que está dando aquí el escritor a los hebreos, porque está diciendo que Jesús es la persona en la que el hombre viene a Dios y Dios al hombre. Jesús, el gran intercesor, Jesús, el gran intermediario. Luego dice aquí, no solo que el hombre debe considerar a Jesús el apóstol enviado, no solo el sumo sacerdote, el puente, el nexo, la unión, el intercesor de nuestra profesión, dice. De nuestra profesión. ¿A qué se refiere con esta palabra profesión o profesar? Porque no se refiere a profesión solo de oficio, sino que en el sentido aquí está hablando profesión, profesar. O más bien confesar su fe en Jesucristo. La palabra profesar, de la cual viene aquí, o de la cual está
derivada aquí en profesión. La palabra profesar significa decir la misma cosa. Profesar, yo profeso la fe de Cristo. Yo hablo la fe de Cristo porque lo que hizo Cristo en mí, nadie lo puede quitar de mi mente, de mi corazón, de mi vida, de mi experiencia personal con Él. Profesar, decir la misma cosa. Entonces, lo que el escritor está diciendo aquí, hermanos míos, partícipes del cuerpo de Cristo, en la fe, profesamos todos un mismo sentir, profesamos todos la salvación, profesamos todos nosotros esa experiencia personal que hemos tenido con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Profesamos la salvación. Ahora, ¿cuál es el objetivo del escritor al escribir estas notas aquí? El objetivo es simplemente exhortar al creyente a que no descuide esta profesión, a que no descuide más bien esta salvación, no la descuide, para que no se deslice, para que no la descuide porque puede perder la salvación. Y en último caso, el escritor de Hebreos enseña que Jesús fue fiel, porque fíjense lo que está diciendo aquí. Dice, después de advertir y poner atención para que el creyente considere, observe a Jesús como el apóstol, sumo sacerdote de esta hermosa salvación, Cristo Jesús. Versículo 2 dice, el cual es fiel. ¿Quién? El cual es fiel, perdón, al que le constituyó como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. ¿A quién se está refiriendo cuando dice el cual es fiel al que le constituyó? Se refiere a Jesucristo. Pero también se refiere como en segundo grado aquí a Moisés, que Moisés también fue fiel en la casa de Dios. Y aquí el escritor hace una clara distinción, una clara diferencia, porque está diciendo aquí que Jesús fue fiel al Padre Celestial, quien lo constituyó, quien lo envió a estar entre nosotros. O sea, lo que está destacando aquí en primera instancia el escritor es que Jesús fue obediente. No solo Jesús fue obediente, sino que también Jesús fue obediente y fue sumiso. Obediente y sumiso. El argumento nosotros lo vemos cuando el Señor Jesucristo partió su ministerio, después a la edad de 30 años, cuando Jesús partió su ministerio. ¿Se acuerda? Esto aparece en el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. Cuando Jesús empezó su ministerio, Jesús fue bautizado en aguas. Cuando Jesús fue bautizado en aguas por Juan el Bautista, dice que los cielos fueron abiertos. Los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía en forma de paloma y venía sobre él. Y la voz del Padre Celestial decía desde el cielo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, ahí vemos entonces la sumisión y la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, quien habitó entre los hombres, y la exaltación del Padre Celestial, y la confirmación del Espíritu Santo viniendo sobre él, y la confirmación y la exaltación del Padre Celestial cuando dice de Jesús, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. ¿Por qué dice eso el Padre Celestial? Porque Jesús fue sumiso, fue obediente, pero también hay algo que resalta y destaca por sobre Moisés. Jesús también tuvo poder y autoridad. Jesús tuvo poder y autoridad. Por ejemplo, nosotros miramos y vemos aquí que en Mateo capítulo 17, en el versículo 5 y versículo 6, cuando Jesús está en el monte de la transfiguración, está hablando con Moisés, después los vamos a explicar en detalle, está hablando con Moisés y está hablando con Elías. Elías, representante de los profetas en el Antiguo Testamento, Moisés, representante de la ley. Tanto la ley como los profetas, o lo que decían los profetas, estaban confirmando, resaltando el nombre del Señor Jesucristo, la palabra viva. Entonces ahí nosotros vemos y miramos el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Cuando una nube los cubrió, dice, y esta nube decía,
el Padre Celestial nuevamente hablando por segunda vez y exaltando al Hijo Jesucristo, diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, pero le agrega algo más, a Él oíd. O sea, está hablando aquí de poder y autoridad. Jesús, Hijo de Dios, que complace al Padre Celestial en su sumisión y obediencia. Jesús, Hijo de Dios, tiene autoridad y el Padre Celestial, Dios mismo, le da esa autoridad cuando dice a Él oíd. No hay nadie más en el mundo ni en el universo, ni en el universo que nosotros podamos oír. ¿Quién? A nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Padre dice a Él oíd. Entonces, el propósito que tiene el escritor a los Hebreos en estos primeros 2 versículos es demostrar al creyente entonces que Jesús es superior a Moisés. ¿Por qué? Porque dice el versículo 2, el cual es fiel al que le constituyó, ya hablamos eso, Jesús fiel, sumiso, obediente, con poder y autoridad. Pero también dice aquí Moisés también fue fiel, pero Moisés fue fiel en toda, dice, la casa de Dios. ¿A qué se refiere con esto? Primera cosa, ¿por qué el escritor a los Hebreos menciona a Moisés? Porque recuerden ustedes, esta carta va dirigida a los hebreos creyentes. Los hebreos tenían mucho respeto y los hebreos tenían una gran admiración a Moisés, porque él fue quien recibió las tablas de la ley, porque Moisés fue quien estuvo cara a cara con Dios. Por lo tanto, Moisés fue el profeta que Dios usó para revelar la ley al pueblo de Israel. Entonces aquí nosotros vemos que el escritor no está desechando ni tampoco discriminando a Moisés, sino que con una diplomacia y con un cuidado único está también destacando la labor de Moisés, hombre que era muy importante para la nación judía. De hecho, cita el Antiguo Testamento cuando dice en Números, en el capítulo 12, en el Antiguo Testamento, nos confirma y nos señala que Moisés, ¿por qué Moisés, fue importante para la nación de Israel? ¿Por qué fue importante? ¿Por qué aquí el escritor a los Hebreos dice que Moisés fue un hombre que sirvió en la casa de Dios? Números capítulo 12, versículo 6 dice así: Él les dijo, Dios, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Versículo 7 es la clave. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? O sea, mira, Dios aquí está hablando. Voy a hablar con los profetas en visión, en sueños, hablaré con ellos, pero con Moisés yo voy a hablar con él cara a cara. Y voy a hablar con él porque cara a cara, porque él es fiel en toda mi casa. Entonces, es relevante lo que el escritor a los Hebreos, volviendo al punto aquí, destaca y señala en esta oportunidad cuando está diciendo que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Pero, ¿nota usted la diferencia? Que no minimiza a Moisés, sino que está exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Moisés fue fiel a la casa de Dios, mas Jesús fue aún más fiel a su Padre Celestial, siendo obediente y sumiso hasta la muerte y muerte de cruz. Va a explicar este punto aún más aquí el escritor a los Hebreos en el versículo 3, Hebreos capítulo 3, versículo 3, dice lo siguiente: porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuando tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo,
para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Qué está diciendo el escritor aquí? La primera frase de estos versículos que acabamos de leer aquí, el escritor reconoce entonces que Moisés recibió mucha honra de parte de Dios. ¿Por qué recibió mucha honra de parte de Dios? Como decía anteriormente, cuando resplandecía su rostro al pasar mucho tiempo con Dios. Éxodo capítulo 34, versículo 29. La segunda cosa aquí que está destacando el escritor a los hebreos de Moisés, que recibió honra de Dios, como dice aquí gloria, pero en el fondo es honra de Dios, cuando fue justificado ante sus hermanos Miriam y Aarón. Esto aparece en Números capítulo 12, versículo 6, ya lo acabamos de leer. Cuando dice aquí que él iba a hablar, dice, cara a cara con su siervo Moisés. ¿Por qué? Porque ha sido fiel en toda su casa, dice. Y Dios le dice que va a hablar cara a cara con él. No por figuras, sino que él verá la apariencia de Jehová. Lo está justificando, lo está respaldando. Y lo tercero, aquí, ¿por qué Dios honra a Moisés y el escritor aquí lo resalta? Es porque en la tercera oportunidad, cuando los hijos de Coré, liderados por Coré, se rebelaron contra Moisés. Y Dios respaldó el liderazgo de Moisés. ¿Se acuerda? Esto aparece en el libro de Números, en todo el capítulo 16. Entonces, vemos aquí cuando el escritor dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno se está refiriendo a Jesucristo, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo, se está refiriendo aquí, que Moisés, reconociendo que Moisés recibió honra de Dios por las razones que ya miramos. Segundo lugar, mayor honra que Moisés recibió nuestro Señor Jesucristo de parte de Dios. Por ejemplo, ya vimos algunos ejemplos anteriores, cuando fue bautizado en aguas por Juan el Bautista, cuando fue transfigurado en el monte ante sus discípulos, y cuando Jesús resucitó de entre los muertos, recibió mayor honra de Dios mismo, mayor honra que Moisés, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando resucitó de entre los muertos. Entonces, el escritor aquí es muy inteligente para destacar y reconocer la honra de Moisés como siervo de la casa de Dios, pero mayor honra que Moisés es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, porque Moisés fue siervo solamente en la casa de Dios. Sin embargo, Jesús de Nazaret fue el creador, fue el constructor de la casa como hijo. Por lo tanto, dice aquí en estos versículos siguientes del 3 al 6, que Jesús entonces es digno de mayor gloria. Entonces yo creo que el lector de esta carta está investigando, está conociendo cosas nuevas de parte de Dios, enseñanzas doctrinales acerca de la preeminencia y supremacía de nuestro Señor Jesucristo por sobre, recuerden ustedes, por sobre los profetas, como ya leímos anteriormente, por sobre los ángeles, como ya leímos también en el capítulo 2 y ahora número 3, por sobre Moisés, Jesús supremo. Entonces, es maravilloso. Ahora, ¿cuál es la razón de por qué aquí el escritor está hablando esto? Versículo 5. Dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin en la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿A qué se está refiriendo el escritor aquí? Fíjense, primero está diciendo Cristo como hijo por sobre su casa. Cuando está hablando de casa, se está refiriendo que Cristo como hijo por sobre su casa, se está refiriendo a que Jesús es fundador, Jesús es el creador
de su iglesia, el cuerpo de Cristo. Él es por sobre su casa, el creador, el fundador de su iglesia. ¿Y por qué lo dice aquí en este sentido? Porque mire la frase siguiente del versículo 6, dice, la cual casa somos, ¿quiénes? Dice, nosotros. Recuerde usted que cuando nosotros hacemos nuestra profesión, confesamos nuestros pecados a Cristo, somos perdonados, somos librados, pasamos a pertenecer al cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, la cual somos todos nosotros. El Señor Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios ya no habita en templo hecho por mano de hombres, sino que habita en nuestro corazón, quienes nosotros ahora pasamos a ser templos del Dios viviente. Pero aquí hay una, si se puede llamar de alguna manera, una advertencia tipo cláusula. ¿Cómo así? Dice el versículo 6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Sí, dice, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. O sea, lo que está diciendo el escritor a los hebreos aquí es que, en otras palabras más simples, si nosotros retenemos firme la confianza en Dios, es que la salvación entonces se puede perder. Y está más bien animando, exhortando al creyente de aquella época como hoy, que estaba débil en la fe o estaba desanimado y estaba pensando volver a su antigua vida. El escritor a los hebreos dice, ¿sabe qué? No haga ni tal, dice. No haga ni tal, dice. Porque somos casa de Dios, dice. Tú y yo somos casa de Dios. Y vamos a seguir siendo templo de Dios o casa de Dios si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Si retenemos hasta el fin. ¿El fin de qué? El fin de nuestras vidas. Hermanos, no se debe olvidar que estamos en una carrera, estamos en una lucha constante. Estamos en una batalla constante contra un enemigo en común que se llama Satanás, el diablo, el espíritu que hoy día ejerce y opera sobre los hijos de desobediencia. No estamos diciendo con esto, cuando estamos hablando que somos casa de Dios, templo de Dios, no estamos diciendo que somos perfectos. Estamos diciendo, o el escritor nos exhorta aquí a retener firme esa salvación que nos fue dada por nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué manera Satanás nos puede arrebatar o deslizar o hacer que nosotros nos deslicemos en este mundo? Por el desánimo, por ser débiles en la fe, por ser inconstantes en todos los caminos, dice. Ser inconstante en todos los caminos, en todas nuestras decisiones. En mantenernos firmes, dice. A eso se refiere, que nosotros tenemos la gran responsabilidad de retener firme la confianza en Dios. Exhortando al creyente y exhortándonos a todos nosotros de mantenernos firmes y no volver a la antigua vida. Así que el mensaje aquí en estos versículos es simple. Es que el verdadero compromiso que nosotros hacemos con el Señor cuando recibimos por fe esta salvación tan grande, ese verdadero compromiso no se ve en el momento, se ve en el tiempo, en la permanencia. Eso es lo que está diciendo también el escritor a los hebreos. No se ve en el momento emocional, sino que se ve en el tiempo, a largo plazo, mientras nosotros nos mantengamos permaneciendo en Cristo Jesús, unidos a Él, en medio de la adversidad, en medio del conflicto. Lo que el escritor está diciendo aquí, que cuando nuestra fe es puesta a prueba cada día, debemos nosotros mantenernos firmes. ¿Sabes por qué? Porque el escritor también nos exhorta aquí, nos dice el Señor más bien, que cuando estamos reteniendo firme esta salvación en medio de la adversidad, en medio del conflicto, cuando nuestra fe es puesta a prueba, dice, estamos siendo edificados, fortalecidos, enseñados, instruidos
exhortados por Dios mismo. Somos edificados por Dios mismo. ¿Por medio de qué? Por medio de su palabra, por medio de la enseñanza y por medio de su Espíritu Santo. Hermanos míos, la lección es muy simple. No te apartes de Dios, no te alejes de Dios. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1, dice lo siguiente en relación a esto mismo. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Dice, ¿para qué? Para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él. Y mira cómo llama aquí. Los que nos acercamos a Él, dice piedra viva, acercándonos a Él, piedra viva. ¿Quién es la piedra viva? Fuerte, cimiento fuerte. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién es desechada ciertamente por los hombres, mas por Dios escogida y preciosa? Ahora, Pedro dice, vosotros también como piedras vivas. Cuando dice piedras vivas, racional, pensantes, decisivos en seguir a Cristo, tenemos el libre albedrío. Vosotros también como piedras vivas, pensantes, dice, con la facultad y capacidad de decidir, dice, sed edificados, dice. Sed edificados, dice, como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, en resumidas cuentas, el escritor a los Hebreos exhorta aquí al creyente a que debe mantenerse firme, sin fluctuar, hasta el fin. Mantenerse en confianza a Dios. Confiados en Dios, para que en aquel día nos podamos gloriar en la esperanza. Versículo 7, Hebreos capítulo 3, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, dice, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. El objetivo aquí claramente es que el creyente, o lleva más bien el escritor aquí, a que el creyente pueda obedecer siempre a Dios y no provocar a Dios. Y usa como ejemplo la nación de Israel, el pueblo de Israel, cuando fueron sacados de Egipto, guiados por Moisés, provocaron a Dios. ¿De qué manera ellos provocaron a Dios? La incredulidad. Ellos fueron incrédulos y mira lo que Dios señala aquí, algo tan especial. Dios dice aquí que ellos, dice, provocaron a Dios. Provocaron a Dios siendo incrédulo. ¿Por qué dice incrédulo? Porque en un tiempo de 40 años ellos vieron las obras de Dios, los milagros. Ellos fueron testigos presenciales por 40 años de cómo Dios los guió, los protegió, los sustentó, los guardó, les bendijo de manera milagrosa y aún así ellos se alejaron de Dios. Y la ira de Dios por consecuencia, dice, cayó sobre ellos. Ninguno de ellos, dice, ninguna de esa primera generación que salió de Egipto, dice la Biblia, y lo recuerda aquí también el escritor de los Hebreos, no entraron en la tierra prometida, excepto 2 personas. ¿Quiénes fueron? Josué y Caleb, que creyeron y confiaron en Dios hasta el fin. Entonces la ira de Dios, dice aquí el escritor, que se encendió contra toda esa generación. ¿Por causa de qué? De la incredulidad. Es decir, que ellos se negaron a confiar en Dios y en las grandes cosas que el Señor había prometido. Y esta primera generación de israelitas no quisieron permanecer en la fe. Ojo con eso, no quisieron permanecer en la fe. Versículo 12, mirad, hermanos, dice, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque
Somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Está hablando de la incredulidad. Tenga cuidado que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, de incrédulo, porque van a terminar apartándose de Dios. Hermanos, la pregunta simple y directa, ¿cómo se llega a la incredulidad? ¿De qué manera se llega a la incredulidad? Se llega a la incredulidad primero de esta manera, según lo entendemos aquí. Primero conociendo la voluntad de Dios. Conociendo la voluntad de Dios. Escuchando sus mandamientos. Teniendo todo el conocimiento de lo que Dios quiere de cada uno, pero no obedecerlos. Y cuando no se obedecen los mandamientos de Dios, se está rechazando a Dios. ¿Cómo así? Más simple. Entiendo los mandamientos de Dios. Entiendo lo que Dios quiere de mí. Tengo el conocimiento de cómo es el andar en Cristo, pero en mis acciones, en mi conducta y en mi actitud hago totalmente lo contrario. Eso es incredulidad. O sea, incredulidad entonces es tener conocimiento de Dios, pero no hacerlo. Incredulidad es tener conocimiento de Dios, pero no llevarlo a la vida práctica. Y si no lo llevamos a la vida práctica es porque no creemos en Dios. En no creer en Dios ni en sus promesas. Por eso el escritor aquí destaca esto. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. No hay una amenaza aquí, ni un desafío, sino es un consejo. Un consejo. Por lo tanto, en palabras simples, si ya estamos conscientes que somos parte de la iglesia de Cristo, entonces, hermanos míos, debemos permanecer en la palabra, en la obediencia al Espíritu Santo que habla a nuestra conciencia. Y si obedecemos a los mandamientos de Dios en obediencia a la palabra y al Espíritu Santo que habla a nuestra conciencia, esa acción nos va a llevar a retener firme nuestra salvación. Por lo tanto, si tú oyes la voz de Dios, no la rechaces. Cree en Él. Obedece a Dios. Sé sumiso a Él. Porque de esa manera vas a creer en Él. Y de esa manera vas a vivir una vida conforme le agrade a Él. Y de esa manera tú no vas a provocar a Dios como le provocaron en el Antiguo Testamento los israelitas. Versículo 16 al 19 dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Reafirma, pero fíjese en esto, las preguntas reflexivas que hace al hebreo, al creyente hebreo y a la iglesia en general. Está haciendo esta reflexión, este pensamiento, y está confirmando una vez más aquí el escritor a través y por medio de la historia de Israel que los primeros padres perecieron por ser incrédulos. Ellos siguieron a su líder, que fíjese en esto también, su líder tampoco entró a la tierra prometida. Pero debemos observar aquí una cosa, si bien es cierto, Moisés no entró físicamente a la tierra prometida porque representó mal a Dios, ¿se acuerda? Pero sí entró espiritualmente. ¿Cuándo entró espiritualmente? Cuando estaba en el monte de la transfiguración con Jesús y Elías. ¿Quién estaba también ahí? Moisés. Moisés no entró carnalmente por mal representar a Dios, pero Moisés sí entró espiritualmente. Lo que nos indica también que nosotros no vamos a entrar carnalmente, sino vamos a entrar al cielo y estar con Cristo en la eternidad si mantenemos nuestro espíritu firme, permanente, conciso, en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Tenemos, hermanos, un líder superior a los profetas del Antiguo Testamento, que es nuestro Señor Jesucristo, y que es Dios manifestado a la humanidad, que nos ha dado un mensaje de buenas nuevas, y que solo a través de nuestro Señor Jesucristo tenemos salvación y vida eterna. Jesús, superior a los ángeles,
porque es Dios supremo, creador, sostenedor de todas las cosas, incluyendo su vida y mi vida. Jesús, superior a Moisés. ¿Quién fue el encargado, Moisés, de traer la ley a los hombres? De enseñar la ley de Dios a los hombres. ¿Quién? Moisés. Pero Jesús, ¿qué trajo en sí, en su vida, en su acción? Y lo hace superior a Moisés, a los ángeles y a los hombres. Jesús trajo la gracia, no trajo la ley. Jesús trajo la gracia, el amor de Dios para los hombres. Por lo tanto, hermanos, en conclusión, con toda esta evidencia de Jesús como Dios, intercesor, creador de todas las cosas, hermanos, el escritor quiere enfocar y quiere que entendamos en esta noche es que el Señor nos sigue hablando, enseñando, instruyendo por sobre todo. Pero también, hermanos míos, el escritor nos sigue corrigiendo. Porque si somos parte de la casa del Señor, miembros de la iglesia del Señor, parte del cuerpo de Cristo, nuestro Señor Jesucristo es nuestro líder principal, a quien seguimos, servimos, amamos. Él es nuestro Dios. Y somos sus hijos. El Padre entonces, como dice el libro de Proverbios, el Padre que ama a su Hijo también lo corrige y también lo disciplina. ¿Para qué? ¿Cuál es la razón? Para que seamos enteramente preparados para toda buena obra. Entre ellas, hermanos míos, el Señor nuestro Padre Celestial nos exhorta en amor unos a otros. Por eso, dice aquí claramente, hermanos, que nosotros debemos considerar y prestar atención a la obra de nuestro Señor Jesucristo y a lo que Él hace en cada uno de nosotros. La otra cosa importante que debemos destacar en esta noche es retener firme la salvación. Porque si no estamos firmes y descuidamos esta salvación, deslizándonos con la costumbre de este mundo, podemos, hermanos míos, provocar a ira a Dios. Provocar, dice, como lo hicieron anteriormente. ¿De qué manera se provoca a Dios? Muy simple, volviéndose incrédulo. Cuando uno descuida la salvación, se vuelve incrédulo. Cuando tú te vuelves incrédulo, es decir, que eres una persona llena de conocimiento, pero su vida está totalmente contraria y en desobediencia al conocimiento que tiene. Que ojalá Dios nos ayude. Que ojalá Dios en esta noche podamos nosotros tener conciencia. Y si hay alguien débil en la fe, y si hay alguien que está deslizándose, si hay alguien que se está volviendo en incredulidad, es tiempo de retomar. Es tiempo de volver al camino. Es tiempo de poder enfocarse en Cristo Jesús como autor y consumador de la fe. Es tiempo de volver a mantenerse en comunión con Él, viviendo una vida conforme le agrada a Él. Dios les bendiga, hermanos míos. Muchos cariños a todos mis hermanos que están conectados. Que Dios les bendiga grandemente. Si usted quiere ofrendar y quiere diezmar, pues ahí los hermanos están pasando en pantalla la forma. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por esta su enseñanza. Oramos a Dios. Padre Santo, gracias te damos, Señor, en esta noche por tu gran amor y misericordia. Gracias te damos, Señor, por recordarnos, exhortarnos, animarnos, Señor, que debemos mantener y retener firme esta salvación tan grande que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en ti como superior intercesor ante nuestro Padre Celestial. Porque a veces, Señor, cuando nuestra fe es puesta a prueba y estamos en medio de aflicción, de dificultades, de dolor, muchas veces nosotros, Señor, nos volvemos incrédulos. Guárdanos para no caer en la incredulidad. Ayúdanos, Señor. Aumenta nuestra fe. Llénanos de tu poder y de tu Espíritu Santo. Te pido por todos mis hermanos aquí presentes, a través de este medio, que tú bendigas sus vidas, que tú les llenes con su Espíritu Santo y que podamos ser hombres y mujeres que podamos profesar esta fe a otros que no te conocen, Señor. Gracias te damos, Dios, por tu gran amor y tu gran misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Un gusto de compartir con ustedes. Nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, el próximo domingo a seguir estudiando el libro de Juan, en el capítulo 1, a partir del versículo, si no me equivoco, del 13 en adelante.
no, perdón, del 6 en adelante, versículo 6, el ministerio de Juan el Bautista. Dios los bendiga, que tengan buenas noches, les amo mucho y estoy aquí feliz de poder compartir con ustedes. Un saludo a todos mis hermanos y hermanas que están de vacaciones. Quiero saludar especialmente a Fernando Bravo, su esposa, Bertita, que están ahí en ese lugar maravilloso, en ese lugar de ensueño. Una vista, hermanos, que ojalá ahí los que están en Facebook puedan ustedes mirar y ver esos paisajes maravillosos. Ese es el Edén. Yo creo que el Señor hizo el Edén aquí en Chile. Que Dios les bendiga. Nos vemos. Adiós. Les amo mucho. Bendiciones. Buenas noches.